que voy a presentar hoy es la tendencia cubista. Una pequeña definición de este movimiento fue iniciado en 1907. Está marcado por la representación de las formas geométricas, promoviendo la fragmentación y descomposición de los planos y perspectivas, formando una figura en 3 dimensiones. El cubismo tiene 2 fases, la fase analítica y la fase sintética. Y la fase analítica consta de una característica principal, la descomposición cada vez mayor de las formas. También tiene un rastro peculiar que los distingue, como en 1907 ya había muchos pintores que tenían ese tipo de maneras de hacer sus dibujos. Había un rastro como que distintivo entre cada uno para poder diferenciarlos, mientras que en la fase cubista sintética constaba de reconsiderar uno de los métodos, el uso de los materiales no pictóricos. ¿Qué es esto? Incorporar elementos cotidianos, como por ejemplo los periódicos o las cajetillas de cigarro. Eso también llevó a que hubieran grandes representantes del cubismo, que eran, por ejemplo, Picasso, con las señoritas de Avignon. Picasso nos dice, todos sabemos que el arte no es verdadero. El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad, al menos de la verdad que nos es dada para que comprendamos el artista debe saber cómo convencer a otros de la veracidad de sus mentiras. Él lo que trataba de decir era que mediante sus pinturas él transmitía una mentira, por así decirlo, y trataba de que la gente pudiera creer esas mentiras, haciéndolas arte para poder llegar a la gente de mejor manera. Buenas tardes, profesor Bonilla. En este capítulo me ha tocado hablar sobre la tendencia del constructivismo ruso. Este es una tendencia artística que contribuyó y forjó al arte moderno y principalmente al diseño gráfico. Como podemos observar aquí, el constructivismo nace a partir de una ideología política a la cual conocemos como comunismo. Y se preguntará ¿qué es el comunismo? Es una organización social y política basada en la propiedad colectiva de los bienes y de los medios de producción sin discriminación de clase. Es una ideología política la cual nace gracias a las exigencias de la clase proletariado ruso de inicios de 1900. Esto quiere decir que nace a mediados de una clase baja. Como podemos observar aquí, esta persona es Vladimir Tatlin, que es considerado, junto a Kazimir Malevich, el creador de la corriente constructivista. Es una parte importante de todo el proceso de expansión de la ideología del comunismo. Se dice que Kazimir Malevich también es el padre del suprematismo. Tatlin tiene un enfoque más nacionalista, sin embargo, Malevich tiene un enfoque más de libertad de creación artística, como podemos observar en esta imagen. Una de las principales aspiraciones del arte constructivista era llegar al pueblo, ya que podemos llegar el arte al pueblo. Recordemos que anteriormente a la Revolución Rusa, la persona del pueblo no podía acceder al disfrute del arte que era accesible solo para las clases acomodadas. Y ahora busca la modernidad, ya que pudimos ver en la historia del constructivismo, esta tendencia buscaba cambiar la imagen de la Rusia de aquellos años, ahora a tener figuras un poco más lineales, y ese tipo de estilo se alejaba del ideal arquitectónico y artístico antiguo. Gracias.
La tendencia vintage es el término que se utiliza para catalogar a los objetos o accesorios que tienen su cierto tiempo pero que aún no llegan a ser antigüedades y que a través del tiempo se ha revalorizado. Cuando pensamos en moda, lo primero que se nos viene a la cabeza es la ropa, y no nos equivocamos, la moda vintage pasa desde una fina chalina de tu abuela hasta esos elegantes vestidos hechos a mano. La moda vintage se caracteriza por ser objetos únicos y muchos elaborados artesanalmente. La tendencia hipster es el término que se utiliza para catalogar a la cultura urbana que adopta un estilo de moda basándose en lo vintage, lo alternativo o lo independiente. La moda de la tendencia hipster va en contra de lo comercial. Su característica se basa en una sensibilidad variada, inclinada a estilos de vida alternativos como ser vegetariano o hasta tomar cerveza de elaboración artesanal. Cuando de decoración nos referimos, la tendencia hipster es la ideal, ya que se trata de tener las últimas tecnologías, tener un ambiente de jazz o rock alternativo, tener cuadros de arte, etc. La tendencia retro se asemeja mucho a la tendencia vintage, porque como su mismo nombre lo denota, retro significa volver al pasado, y en tendencia se refiere a las personas que tienen cierto gusto de épocas pasadas. Sin embargo, la tendencia retro es una tendencia que se ha creado en la actualidad, a cambio de lo vintage, que alude a todos los objetos que tienen cierta edad de tiempo. En este sentido, como retro se pueden considerar algunas prendas de vestir del pasado, tal como serían las faldas largas para las mujeres, los sombreros de traje para los hombres, entre otros. En decoración, no se aleja mucho lo vintage, son elegantes con colores cálidos o pasteles, entre otros. La tendencia minimalista nació en Estados Unidos y se caracteriza por elementos básicos, simplicidad cromática, lenguaje sencillo, etc. El minimalismo pertenece a la corriente del vanguardismo, usando materiales de austeridad en la composición y ausencia de ornamentos innecesarios. En lo que es moda minimalista, el blanco y el negro predominan, los colores enteros, con una simpleza total, pero a la vez elegante. La decoración minimalista se caracteriza por ser elegante, sobrio y luminoso. Muchas veces, menos es más, por eso en accesorios dejamos de lado lo grande y llamativo y comencemos por lo chico pero elegante. La tendencia futurista fue un movimiento literario y artístico iniciado por el poeta italiano Filippo Martinetti. La tendencia futurista se basa en representar la vida contemporánea, resaltando las máquinas y las tecnologías como velocidad y movimiento. En la moda futurista predominaban las líneas y pliegues de vestidos con colores vívidos para resaltar. En la decoración futurista se postula que la tecnología es más hermosa que las obras de arte, entonces tan solo basta con dejar atrás estilos tradicionales para buscar la tecnología que los nuevos materiales y diseños pueden brindarnos. En accesorios es muy sencillo, los colores metálicos sobresalen. Capítulo 4. Tendencia surrealista. La tendencia surrealista ha influenciado de manera incisiva en lo que conocemos actualmente en el diseño gráfico. Este movimiento tiene sus inicios en Francia a finales de la Primera Guerra Mundial. El surrealismo es definido según la RAI como movimiento artístico literario iniciado en Francia en 1924 con un manifiesto de André Breton y que intenta sobrepasar lo real impulsado, lo racional, lo onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Características del surrealismo: el inconsciente. André Breton, el fundador del surrealismo, afirma que el movimiento tenía una relación con la psicología, ya que este servía como una característica para que ellos lo practicaran. Es ahí cuando se evidencia que el inconsciente era una característica elemental del surrealismo. Con ello se buscaba encontrar un nuevo universo para el artista, un lugar en el cual no existían reglas definidas, en el que no hay un carácter estético en el cual regirse. El automatismo. El automatismo es definido según el diccionario como la falta de intervención de la voluntad, la reflexión o la conciencia plena en la realización del movimiento o actos mentales. En este sentido, según el artículo, los surrealistas entre la exploración de lo inconsciente y el compromiso político, se afirma que el automatismo psíquico puro, cuyo medio intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, es el funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo en el arte. El surrealismo es un movimiento amplio que inspira a una nueva sensibilidad. Sus fines son provocar la expresión libre de aquello que considera lo más interno en el hombre, su inconsciente y su imaginación. Entre los pintores del surrealismo destacan los siguientes. Salvador Dalí nació en el año 1904 y es uno de los pintores más destacados del surrealismo. Su obra se puede resumir en el surrealismo y la provocación. Se marchará de la Escuela de Bellas Artes de Madrid por juzgar de incompetentes a sus profesores, y ya en París
se alista la tendencia surrealista. Su primera etapa es furiosa y ácida. Las formas se alargan, se descomponen o resultan de apariencia equívoca, como la persistencia de la memoria. Joan Miró nació en el año 1893 y destaca entre uno de los pintores más representativos del surrealismo. De lenguaje preciso y minucioso, ya en 1923 se inicia en plasmar la realidad surgida del sueño.